Ok, entonces, ya. Lo que vamos a son las llamadas reglas de concordancia verbal. La anterior fue, en buena manera, fueron, mejor dicho, otro tipo de concordancia, ¿ok? Y esta era la segunda parte. Ya, cuando hablamos, en ese caso de concordancia verbal, es la coincidencia entre número y persona, entre el verbo y su sujeto, ¿ok? Para que haya una coherencia, para que haya una coherencia en, en la oración, es muy importante que haya concordancia, o sea que, ya, que haya concordancia en los accidentes gramaticales, tanto del sustantivo como del verbo, así como el sustantivo con su adjetivo. Entonces son las categorías que de alguna manera tienen que tener una coincidencia en género y número para que aporte a la oración la coherencia que necesita, para que pueda entenderse. Caso contrario, el entendimiento es poco o casi nulo en realidad. ¿Cuáles son las reglas que vienen o que deberíamos seguir? Son poquitas y son muy sencillas en cuanto a la concordancia entre el verbo y el sujeto. Por ejemplo, el verbo concuerda con el sujeto, con el núcleo del sujeto en número y persona. O sea, sustantivo y verbo tienen que tener mismo número y misma persona. La computadora está malograda. Entonces, aquí como el autor señala, ¿no? Cuando hablamos de la computadora, mencionamos a un ser que no participa en la comunicación lingüística, pues, es un ser al cual nos estamos refiriendo, entonces va en tercera persona. Y el verbo tiene que tener la misma sintonía, o sea, en este caso será hablado en tercera persona singular. ¿Ok? Adicionalmente, a un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. Cuando hablamos sujeto compuesto es aquel que tiene más de un sustantivo. En este caso tenemos cartera y zapatos, sustantivo 1, sustantivo 2. Hay dos sustantivos, ok. Entonces, el verbo tiene que ser en plural. Cartera y zapatos son nuevos. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, nos referimos a dos sujetos distintos. Por lo tanto, en este caso, el verbo tiene que ser en plural. Luego seguimos. Si los núcleos de un sujeto compuesto representan personas gramaticales distintas, para la concordancia se prefiere la primera persona a la segunda y esta en relación a la tercera. En el caso del número, por tratarse de un sujeto compuesto, el verbo va en plural. Por ejemplo, tú, él y yo. Tú es segunda persona, él es tercera y yo es primera persona. O sea, cuando yo tengo sujetos en diferentes personas gramaticales, ¿no? Recuerden que la concordancia de sujeto y verbo, ya, de sujeto y verbo, tiene que ser tanto en persona y en número. Pero vamos al caso de que tenemos un sujeto que tiene diferentes números, diferentes personas gramaticales. Entonces, ¿en qué persona gramatical voy a poder yo, a trabajar el verbo? Bueno, lo trabajas en primera persona. Y si, por ejemplo, tengo un verbo en segunda y otro en tercera persona, bueno, optas por el de segunda persona. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos los tres,
O en todo caso, tienes por ahí un sujeto en primera y otro en tercera persona, o uno en primera y otro en segunda persona, optas por primera persona. Si tienes en un caso donde tienes un sustantivo en segunda persona y otro en tercera persona, optas por la segunda persona. Siempre por el anterior. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, tienes tú, él y yo viajaremos a Colombia. Y ese viajaremos, ya la conjugación está en primera persona plural. Porque es un sujeto compuesto, porque tiene más de un sustantivo. Cuando los núcleos de un sujeto compuesto son neutros, el verbo se emplea en singular. Ejemplo, esto y aquello, neutros, interesa mucho. Está en singular. Cuando tenga sujetos neutros, ¿ok? Sujetos compuestos en forma neutra. Está en singular. Cuando los núcleos del sujeto son infinitivos, el verbo se emplea en singular. ¿Qué es infinitivo? Son podemos decir, aquellas categorías que terminan en este caso en ar, er, ir. ¿Ok? Normalmente en estos verbos, estas palabras, estas estructuras, por ejemplo, en este caso o sea, son verbos infinitivos. O sea, bailar y cantar son verbos, pero están en su forma infinitiva. Entonces, pueden ser sustantivados y cuando ocurra eso, cuando tengas un sujeto en forma infinitiva, pues en este caso el verbo va a estar en singular, se emplea en singular. ¿Ok? Son 5 casos. Obviamente que la concordancia son infinitas, pero aquí en este caso vamos a verificar algunas, con todo caso las más importantes. ¿Ok? Entonces, para recordar, para no olvidar, si yo tengo es principalmente, perdón, principalmente, ya, sujeto y verbo tienen que concordar en número y persona. Es- vamos por eso primero, básico, ¿ok? Ahora, si yo tengo un sujeto compuesto, o sea, donde hay más de dos o más sustantivos, el verbo es plural, hasta ahí chévere. Si yo tengo un sujeto compuesto con diferentes personas gramaticales, ¿ya? El verbo se va a emplear en primera persona, si es que hay primera persona, o segunda persona, si es que en este caso entre los componentes está la segunda persona, ¿ya? Cuando tenemos núcleos del sujeto en forma neutra, el verbo se emplea en singular. Si yo tengo, en este caso, núcleos de sujetos eh, en infinitivo, el verbo se emplea en singular, ¿ok? Entonces, esas son las normativas al respecto. Ahora sí, vamos con los casos. Ya, vamos a lo que resolvió el autor. Dice, ¿qué accidentes gramaticales intervienen en la concordancia verbal? Tiempo y género, número y persona, persona y modo, modo y número o género y persona. La concordancia verbal se da entre el verbo y su sujeto, y para que esto ocurra, ambos deben coincidir en persona y número. ¿Ok? En persona y número. Ya, entonces, de ahí se parte lo básico. Ahora veamos aquí. Dice, completa el espacio con la conjugación correcta del verbo que aparece en paréntesis. O sea, dice, no, me sorprendió que tú lo que decía. ¿Ok? Veamos.
En este caso tenemos, por decir, tenemos un artículo, tenemos aquí, en esa oración, tenemos que el verbo para poder conjugarlo es comprender, ¿ok? Entonces tenemos que conjugarlo de manera correcta. Ya tenemos, me sorprendió que tú lo que decía. Ok. Profe, podría ser, me sorprendió Un que tú... ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Estoy tratando de explicar, ¿ok? Un ratito. Ya, entonces, lo que tenemos que ver es primero, a ver, vamos, a ver, primero, ¿cuál sería el sujeto de la oración? Porque tenemos que primero determinar cuál es el sujeto. Tú. Tú, profesor. Tú. En teoría, aparentemente sí, ¿no? Pero ahí veamos. Dice, me sorprendió que tú lo que decía. Ya, pero aquí, por ejemplo, a ver, más bien, yo no sé, no sería tan, no sería, a ver, lo que pasa, a ver, tengo aquí una duda, ya, quiero trasladarlo aquí, ya. Aquí tenemos una oración compuesta, o sea, esta es una primera proposición, ¿ok? Y esta es una segunda proposición. Entonces, me sorprendió, aquí por ejemplo, el sustantivo sería me. Pero en esta segunda proposición, el sujeto, el núcleo, en todo caso, ¿no? Sería tú, ¿ok? Entonces, está en segunda persona, entonces el verbo tiene que ir en segunda persona. Entonces sería, me sorprendió que tú comprendas, ¿ok? Lo que decía, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, uno podría de repente confundirse, pero en este caso, en la segunda proposición, el sujeto, el núcleo, sería tú, ¿correcto? Entonces, ahí lo que tendríamos que colocar sería el verbo en segunda persona, ¿ok? Por eso que ahí, en este caso, la conjugación es comprendes. Ya. A ver, en la siguiente. Me extrañaba que esta chica, ¿cuál sería la conjugación correcta ahí? ¿Caminara? Caminara, muy bien, muy bien. Es singular y segunda persona, o tercera persona. Me hizo gracia que Natalia, su autobiografía, ¿cuál Escriba. sería? Escriba. Escribiera. Escriba, sí. Escriba. Escribiera. Escriba. Sí, ok. Me hizo gracia que Natalia escriba su autobiografía. Ok, en este caso Natalia sería tercera persona singular y el verbo tiene que ir en tercera persona singular. Muy bien. Dice, completa el espacio con la conjugación correcta del verbo que aparece en paréntesis. Tochi, ¿con quién estás conversando? No, profesor, con nadie. Estaba leyendo la. Sí, muchos te creo, Sí. ¿eh? Ojito, yo estoy observando, claro, muchachos. No, estoy Ya, sola. ya, porque esa movida del labio es bastante, a mí me suena que hay alguien ahí. Como lo dije en el anterior grupo, yo sé que hay cosas que yo no puedo saber.
Yo, por ejemplo, no puedo saber con exactitud qué cosas están viendo en su pantalla. Porque puedes estar, o sea, puedes estar conectada, pero puedes estar viendo otra página de Google. Y están ahí con cara de entretenidos, yo pensando que yo los estoy entreteniendo, pero no. Es porque es por la figura, o por la imagen, o por el video. Entonces, al final los detecto. Y al final yo sabré si es que me entendieron, si es que pusieron atención o no, cuando vean sus calificaciones. Entonces, les sugiero más atención aquí para que, porque ya se viene el bimestral. Y ahora dije, el bimestral va a ser difícil, no va a ser fácil. Ya, a ver. Entonces les decía, completa el espacio con la conjugación correcta, ¿no? Del verbo que aparece en paréntesis. Bueno, algo similar que el primero, ¿ah? Dice, se trataba de un libro para que tú a leer. ¿Cuál sería ahí la conjugación correcta? Aprendieras. Aprendieras. Aprendas, sí, vale. Es válido, ok. Ya, ojo que en este caso, aquí, por ejemplo, la concordancia entre sujeto y predicado, perdón, entre sustantivo y verbo, tiene que ser respecto a género y número, ¿ok? No necesariamente con tiempo, puede ser pasado, presente o futuro, no hay problema con eso. El tema que tiene que ver con concordancia entre género y número. Entre persona y número, ¿ok? No sabía que Andrés en Barcelona. ¿Cuál sería la Viviera. Era. viva? También. Viviera, sí, puede ser. O viva, ¿no? No sabía que Andrés vive o Andrés vive, ¿no? A ver, lo voy a escribir mejor. Viviera creo que está mejor, ¿ok? Viviera en Barcelona. Habla más alto que todos para que todos Escuchaba. todos escuchen. Correcto, muy bien. Para que todos te escuchen. Muy bien. Ya, ok. Ahora, en la siguiente me dice, ¿no? Escribe C si hay concordancia y D si hay discordancia. A ver, muy sencillo. Cuando hablamos de concordancia es que tienen que coincidir en persona y número, sujeto y verbo. Si hay discordancia es que no hay concordancia entre estos dos, ¿ok? Ya, a ver, Gerard. En la número 4, en la oración A, Juan quieres que Luis venga. ¿Existe concordancia o discordancia? Discordancia. Exactamente, discordancia. ¿Ya? Porque en este caso, por ejemplo, aquí el verbo está en plural cuando en ese caso el sustantivo está en singular. Entonces hay una discordancia. Muy bien. A ver, seguimos. A ver, aquí molesto. A ver, Nicole. Nicole. A ver, en la oración B dice, nosotros estudiamos aunque estemos de vacaciones. ¿Existe concordancia o discordancia? Discordancia. Exacto. ¿Y por qué? A ver, dime, ¿por qué existe discordancia? ¿Qué es lo que no es? Porque donde dice estudiamos, ¿no está en plural? Exactamente. Estudiamos debería estar en plural porque nosotros está, o es en este caso, un pronombre en plural. Entonces tiene que haber el mismo número. Y no hay, según cómo está escrito. Bien, gracias, Nicole. A ver. A ver, Naomi. Dice, él vendrá.
aunque tengan mucho frío. ¿Existe concordancia o discordancia? Discordancia. Claro, discordancia. ¿Y por qué existe discordancia? Porque en este caso, el verbo está en plural. Los dos están en plural. Vendrán, tengan, están en plural. Cuando el sustantivo está en singular. Bien, gracias. A ver, Tochi. A ver si, acá voy a ver si es que se has entendido la clase. Sí, Yo sé que profesor. no. A ver, subraya el sujeto y el verbo y escribe C si es que hay concordancia o D si hay discordancia. Ellos son novios desde el año pasado. ¿Cuál es, o no sé, subráyame o indícame cuál es el sujeto y el verbo? Verbo. ¿Cuál El es el sujeto? El sujeto es ellos. Muy bien, el sujeto es ellos. ¿Y el verbo cuál es? Mm, Son. Muy bien, ok. ¿Existe concordancia o discordancia? De discordancia. A ver, expláyate y explícanos por qué existe discordancia. A ver, te escucho. Quiero escuchar Ah, tus argumentos primero, antes de molerte. mm, Porque está en plural. ¿Quién es en plural? Ellos y son Ya, novios. si ellos y son, yo te voy a preguntar. Si ellos y son están en plural, ¿por qué me dices que hay discordancia? Mm, Ah, recuerda, concordancia es que coincidan tanto en persona como en número. Ellos es plural, son es plural. Si los dos coinciden, ¿qué habrá? ¿Concordancia o discordancia? Concordancia. Concordancia, pues cariño, concordancia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de discordancia, revisamos los anteriores ejemplos, es por ejemplo, si digo, Juan quieres que venga Luis, o que Luis venga. El problema es que, ¿por qué decimos que era discordancia? Porque teníamos un verbo en plural con un sujeto o sustantivo en singular. Entonces, había diferentes números. Eso es discordancia. Concordancia es que coincidan en persona y coincidan en número. ¿Correcto? Eso es concordancia. Entonces, aquí hay concordancia. ¿Ok? A ver si has aprendido. La siguiente. José y María. Ah, pues quiero ver, pues. Quiero saber. José y María se conocen hace muchos años. ¿Dónde está primero el sujeto? José y María. José y Ok, María. muy bien. José y María, ese es el sujeto. ¿Cuál sería el predicado? Bueno, no, el verbo que diga. El verbo. ¿Cuál sería el verbo? ¿Conoce? ¿Solamente conoce? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen José y María? ¿Cuál es la acción en esa oración? Se conocen. Se conocen. Estamos ante un verbo compuesto. Tienes se, que es un pronombre átono, ¿ok? Y tienes el verbo conoce. De alguna manera ese es un auxiliar del verbo
conoce. ¿Ok? Pregunta. ¿Hay concordancia o discordancia? Me parece se le fue la señal. Ah, no, se le fue la señal. Sortuda. A ver, a ver, Caleb. Profesor, Caleb. discúlpeme. Ah, pensé que se te había la señal. Ya. Sí. A ver. Pregunta. José y María. Ya, sujeto. Se conocen. Verbo. Pregunto. ¿Hay concordancia o discordancia? ¿Mm? Fíjate si concordancia en persona, fíjate si concordancia en sujeto. Bueno, en número. Ujú. José y María, ¿están en plural o en singular? José y Profesor, ¿me pregunta a María. mí? Sí, Tochi, contigo estoy haciendo la B, Sí, no ay, con el escuché que me había fantasma. preguntado cuál es. No. Ay, muchacha. Si tú estás volviendo, estoy volviendo contigo. Ah, ya. ¿Concordancia? Con, a ver, nuevamente, ¿ves? No estás prestando atención. José y María, tercera persona, escúchenme acá. Tercera persona, plural. José y María, son dos sujetos, son dos sustantivos. Mm. Plural, tercera persona, porque nos estamos refiriendo a ellas. Se conoce, en este caso es singular. Singular. Porque está expresando o indicando de que una persona se conoce, o sea, un sujeto se conoce. No está Ah, agrupando a varios sujetos. Si fuera plural, se diría se conocen. Se le agrega la N para pluralizar. Entonces, ahí hay ¿qué cosa? Hay diferentes números. Por lo tanto, hay discordancia. ¿Ok? ¿Ok, Tochi? sí, Tienes profesor. que, ya, hay que identificar bien los verbos, pues. Te voy a seguir, te voy a dar de punto, hasta que me aprendas bien. Así que mucho ojo, ¿ah? No te quiero distraída. Ya, Ya. Camila, Sí, profesor. ya, a ver, tú que me estabas pidiendo, estabas gastando la mano. Ya, la C. Sus preferidas es la de 2 pisos. ¿Cuál sería el sujeto? Profesor, sus Nada más que sus sus preferidas. preferidas. Preferidas es el sujeto, porque no estamos, aquí por ejemplo, estamos prestando atención a la preferencia, ¿no? O sea, al gusto, ¿ok? Ese es el sujeto. Ya, ¿y cuál Es, sería el verbo? Ya, te pregunto, ¿hay concordancia o discordancia? profesor, discordancia. Ya, ¿en dónde está la discordancia? Explícame. Profesor, un ratito. Ujú. Ya, ahora sí, profesor, Ya, ¿dónde está la está discordancia? aquí. Aquí, ¿Cuál es aquí? en debería decir son, Sí. porque está Ya, a ver, en plural. eso. Tienes que formar tu argumento. El verbo está en singular y debe estar en plural para que tenga concordancia en número con
el sustantivo. Ese es tu argumento. Pasar. ¿Ok? Entonces, siempre, tómate un aire, forma tu argumento. Ok, chicos. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos a las 3:45 para el repaso. Chao, Chao, chao. profesor. Ya, nos vemos.